Noticias 24. El gobierno y el ejército confirmaron el hallazgo de 400 gramos de pasta base, contenidos xenovoides en una unidad militar de Colchán, en la región de Tarapacá. A esta situación se suma el hallazgo de otra sustancia ilícita en las últimas horas, supuestamente perteneciente a un conscripto en una unidad militar ubicada en Pozo Almonte. Y eso suma evidentemente a la situación que se investiga con respecto a ex suboficiales de la Fuerza Aérea y también del Ejército de Chile. Vamos a hablar de este tema, los casos de eventual narcotráfico que afectan a estas instituciones. Para eso nos acompaña el ex ministro de Defensa, Jaime Rabinet. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime. ¿Qué tal? Encantado, Nicolás, muchas gracias. ¿Cómo ve esto? Y le pregunto desde la experiencia que tuvo usted en el Ministerio de Defensa. Hay cosas que obviamente son reservadas, yo lo tengo clarísimo, pero ¿le preocupa? Ve muy delicado de todas maneras, pero ¿ve una avance en lo negativo, digamos, en términos de esta situación en las Fuerzas Armadas? Es muy serio, muy serio. Creo que hay que fortalecer una inteligencia interior dentro de cada rama. Usted hizo una enumeración de Fuerza Aérea, el Ejército ya en 3 unidades distintas, sí. Carabineros hace muy poco tiempo también acá en Santiago, con gente involucrada. Claro, podríamos hablar de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad. Yo creo que el tema es muy serio. Muestra el peligro que significa el narcotráfico en términos no solo de los militares, sino permear todo el aparato del Estado. Sí. Hemos vivido situaciones muy complejas observando lo que ha pasado en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Entonces tenemos que reaccionar con mucha rapidez. Claro, porque ahí se habla de un temor real. Bueno, pero es que ahí hay una amenaza a la seguridad de este país. Porque cuando entra a penetrar las Fuerzas Armadas, las policías, la administración pública, en términos de corrupción, pasa a ser un tema extraordinariamente grave que requiere soluciones importantes. Uno a nivel nacional, pero usted me está preguntando a nivel de Fuerzas Armadas. Sí. Yo creo que hay que fortalecer la inteligencia interior y, por otro lado, empezar a hacer algo que las empresas mineras lo hacen hoy día, que es el test de droga. O sea, exigir a la persona que vuelve de su franco, de su salida, que periódicamente se haga el test de droga. Claro, porque el consumidor eventualmente puede ser algo más. Exactamente, lo más probable, gran parte de los grandes traficantes tienen su consumo también. Pero sumémosle 2 cosas. Usted me hablaba que encontraron drogas en regimientos, ¿no es cierto?, no para la venta, como fue el hallazgo de la Fuerza Aérea. En un caso pareciera que sí, pero en otro no voy. Entonces, pero no sabemos. No, digamos, claro, y lo más importante y eso es muy importante. Lo que se sabe hay que tener que ser investigado. A la ministra de Defensa que ordene al personal de las Fuerzas Armadas, Policía y Carabineros a un examen periódico de drogas y de alcoholismo todos los meses. Y de esa forma vamos a entrar a controlar también el consumo interior. ¿A todos los funcionarios, dice usted? A todos los funcionarios, por supuesto. Un test vale algo, pero vale la pena pagar ese costo. En segundo lugar... Ahora, hay toda una discusión con respecto al aparato público, por ejemplo, hasta el test de drogas desde el presidente hacia abajo. Bueno, yo lo creo, y el test serio, no el test de orina, sino el del pelo, es el que muestra el consumo. Bueno, yo creo que las mineras lo están haciendo. O sea, nosotros trabajamos para mineras y tenemos que hacer a nuestro personal, cada vez que sale a descanso, un test de droga para ver que no vaya a haber droga arriba de las minas. Entonces yo creo que hay que ponerse muy en serio en esa materia. Pero por otro lado, también creo que hay que hacer un estudio de inteligencia y este tema yo creo que tiene que abordarlo el presidente de la República. El presidente hoy día está amenazada las Fuerzas Armadas por el narcotráfico y eso puede corromper también a la administración pública y a otros sectores. Ahora, el punto es que lo critican cuando toma mano, yo lo entiendo, su dicho, manos a la obra directamente, pero ya lo critican desde la derecha, por ejemplo, cuando emite una instrucción, se habló de una recomendación, pero finalmente dice al comandante jefe de la FACH, entregue los antecedentes a la Fiscalía. Bueno, pero ese es un tema que quedó aparentemente aclarado. Va para allá. Exactamente, pero lo importante es que la Corte Suprema o la apelación lo resuelva luego. Puede haber perfectamente 2 visiones jurídicas. Yo tiendo a pensar que habiendo involucrados civiles, lo lógico es que sea la justicia civil. Ahora, para llegar a eso, claro, hay que hacer una investigación. Por supuesto, pero están 2 investigaciones en curso. Lo importante es que no sean compartimentos estancos, que se pueda compartir para ver en forma... Porque el Estado es uno solo. O sea, sí, el delito es uno solo y hay que castigar a los culpables, sean de cualquier lado. ¿Me explico? Entonces, perdón, cuando yo estoy hablando del presidente de la República, estoy hablando no del tema de los militares, estoy hablando del riesgo que hoy día significa que el narcotráfico esté entrando a corromper
Fuerzas Armadas o Administración Pública. Y eso requiere, en mi opinión, no solo inteligencia, como lo decía muy bien el diputado Lonton hace un rato, sino también involucrar a los sectores financieros, a sus La ruta del dinero, banco, como se llama. al director de impuestos internos, al director de aduana. O sea, generar un comité de seguridad nacional a nivel del presidente, con asesor y con expertos, que entre a ver este tema de la influencia del narcotráfico. Y paralelamente, Nicolás, ponernos fuerte y duro respecto al tránsito de Bolivia. Gran parte de los problemas que tenemos hoy día, de inmigración ilegal, de contrabando, de robo de vehículos que se van a Bolivia, Bolivia está permitiendo generar el caos en Chile, en el norte. Y eso hay que pararlo en seco. ¿Qué es lo que yo haría? Sí. Ya, si yo fuera presidente, llamo al presidente Arce y le digo: mi presidente, usted me controla su frontera de la gente que está viniendo a Chile y que pasa por su país. Ahora, usted, perdón, es que eso se trataba de hacer. Con la reconducción, de hecho, con Bolivia no se puede. Perdón, eso cambió. El abril del año 23 salió una resolución firmada por el director de Migración y fue difícil, que no podía reconducirlo, mandarlo de vuelta. Así es. Hace unos meses atrás eso se cambió y ahora se puede mandarlo, en consenso con los bolivianos. Pero el flujo es tan grande. Sí, está todo el fantasma de las cuerdas, de las líneas separadas. Bueno, el flujo es tan grande y tan burocrático el sistema, sí, que yo haría una cosa muy simple. Hablaría con el presidente Arce: usted me para a los inmigrantes ilegales de Colombia, Venezuela, que están tratando de pasar a Chile. Y usted, si no lo quiere hacer, va a empezar a tener problemas con los puertos. Usted quiere sacar importación. Usted dice llegar a amenaza comercial. Pero, obvio, pues. Pero es como Donald Trump, entonces. Bueno, perdón, yo estoy en política y busco, ¿no es cierto?, defender a Chile. Usted habla de pragmatismo. Exactamente, y si él quiere, ¿no es cierto?, invadirme con contrabando, robo. Hace pocos días asaltaron las minas, Quebrada Blanca, Coyahuasi, robando esa camioneta. Por favor, o sea, pongámosle control a eso. Y si usted no le quiere poner, señor presidente de Bolivia, yo voy a tener problemas con los puertos. ¿Y de qué vive Bolivia si no importa y no exporta su material? Pongámonos en serio. Claro, es una medida pragmática, pero por supuesto, compleja de efectuar, digamos, en términos de relaciones internacionales. Perdón. Pero yo entiendo. Perdón, que vaya a La Haya. Probablemente perdamos el caso. Pero espérese un momento, pero en 5 años más. ¿Qué hace Bolivia en 5 años? Me tiene que frenar el contrabando, me tiene que frenar la inmigración ilegal. Entonces pongámonos en serio, Nicolás. Yo creo que aquí hay un buenismo. Pensemos que el presidente de la República, siendo diputado, no presidente, era partidario de cederle los puertos a Bolivia en el norte. Entonces, cambiemos, pongámonos en serio. Aquí hay que defender a Chile. El presidente de la República, yo generaría un comité de seguridad nacional al más alto nivel, incorporando Fuerzas Armadas, policía. ¿Está de acuerdo con citar al COSENA por este tema, como pide, por ejemplo, el presidente de la Cámara? COSENA no sirve para nada. Yo soy ministro de Defensa. Por eso le pregunto. Pero ¿qué quiere hacer el Contralor en materia de inteligencia para el tema de seguridad nacional? ¿Qué es un organismo consultor? Perdón, el presidente del Poder Judicial no es una consultora. Perdón, el presidente de la Cámara de Diputados y Senado. ¿Para qué? Perdón, si usted tiene que poner, copie lo que hacen otros países. Estados Unidos tiene un asesor y un comité. Francia, España, haga un comité con expertos, con gente que conoce el tema de seguridad y con gente que puede controlar el flujo de dinero, aduanero, Policía Interior y Fuerzas Armadas. Realmente es necesario incorporar, obviamente, el ministro de Relaciones, de Defensa, de Seguridad, etcétera. Pero, por favor, yo creo que es fundamental que el presidente tome este tema, no solo por el presente, que son unos casos aislados graves. Pero no queremos que sea más. Exactamente. No lleguemos a que suceda lo que ha sucedido en otros países de América Latina, donde el nivel de corrupción del narco es mucho más grande. Claro. Perdone que le he tomado tiempo, pero pues creo que es clave favor, que si esto pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, actuar rápido y con fuerza. Déjeme ir a un punto en el análisis que usted señalaba. La inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas. Le hago la siguiente pregunta en su experiencia. ¿Hay un hermetismo de las ramas de las Fuerzas Armadas que impediría, digamos, una inteligencia que vaya desde el punto de vista de la inteligencia civil hacia el interior? Porque claro, muchos dicen, y está esa idea en parte de la ciudadanía, bueno, pero son juez y parte. Hay una historia también que pesa, claro, que no digo que esté presente, pero que pesa sobre eso. Dentro de este consejo, de este comité de seguridad, sí, yo soy partidario de que se cuelgue la inteligencia y que haya una integración a compartir
hace el presidente de la República de lo que investigan las Fuerzas Armadas con la ANI, con las policías también. O sea, aquí tiene que haber un cruce. Lo vemos un poco el desorden de inteligencia que hay en la Araucanía. Por un lado están las Fuerzas Armadas y por otro Carabineros. Sí, claro. Eso hay que integrarlo. Y eso no requiere ley, requiere que el presidente de la República... Hay una ley, de hecho, está siendo discutida. Bueno, ojalá, las leyes a veces se demoran tanto tiempo. No, se ha demorado harto. ¿Qué quiere que le diga? Sí, pero por mientras usted puede ordenarlo, porque todas esas personas a las cuales estoy hablando son subordinados al presidente de la República. Eso de la Entonces usted me hablaba del COSENA. Sí. COSENA es como una cosa formal. Lo citan para dice que es como para prensa. No, pero además, con todo respeto, le digo, para la foto. Para la foto, y además tiene la reticencia de que fue creado por Pinochet, ¿no es cierto? Y que no, y por qué va a ser. Y la verdad es que está integrado por gente que no entiende de inteligencia y de seguridad nacional. Entonces creo que es fundamental que un comité operativo, que no se reúna para los diarios y para la televisión, sino que se reúna a diario con un asesor de seguridad del presidente de la República, que tome este tema en serio, ahora. Para eso no requiere reformar la Constitución ni ley. Bastan los decretos y la resolución del presidente. Sobre subordinación y un tema que está ligado. Yo sé que no es el tema central y yo estoy de acuerdo con eso y por eso me interesaba mucho hablar del tema en cuestión. Pero igualmente desde lo político y subordinación hubo todo un tema con respecto a si el presidente entregó una instrucción, una orden al comandante, el general del aire, Hugo Rodríguez. No hay una contradicción entre los dos ministros. Pues. El ministro de Seguridad dijo una cosa y la ministra de Defensa otra. El ministro de Seguridad habló de una instrucción, la ministra de Defensa bajó una petición. Una recomendación. Bueno, oiga, realmente quiero decirle que si nos enredamos en esa discusión semántica, no vamos al tema del fondo. ¿Está de acuerdo con la ministra del Piano? O sea, yo creo que es clave que la Fuerza Aérea investigue y que el fiscal investigue, se crucen las investigaciones y decía el Tribunal Máximo si es de competencia de uno o de competencia de otro. Pero hay posibilidad que haya un cruce de información cuando la fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steiner, dice, claro, me enviaron información como dijeron, pero el resumen ejecutivo breve yo necesito más. Está bien, probablemente... Como un ejemplo, como un botón de muestra. Mire, yo no estoy familiarizado con el tema. No, estoy de acuerdo. Pero lo probable, o sea, si yo fuera fácil, le diría, bueno, deme unos días para que yo culmine mi investigación y ahí entremos a compartir, porque aquí pueden haber civiles involucrados y está pendiente una resolución judicial. Y uno tiene que obedecer lo que digan los tribunales. Pero lo más importante... Sí. Más que el tema del caso, a mí lo que me preocupa es la reiteración en otras ramas, tal como lo hemos visto en el Ejército, en Carabineros, en la FACH, y el peligro que esto se convierta en algo mayor como ha pasado en otros países de América Latina. Y yo lo estaba conversando en la entrevista anterior, es distinto, grave igual, pero distinto en escala que un funcionario, bueno, del aparato del Estado, pero hablemos de funcionarios de la Fuerza Armada, o Carabineros, la Policía de Investigaciones, consuman droga, grave, pero consuman droga, a que consuman o no consuman y trafiquen droga. Correcto. Yo creo que, perdón. Hay una diferencia, una escala, una organización criminal. Pero, obvio, pero creo que no es compatible la función policial y militar con consumo de droga. ¿Okay? Partamos de la base. Partamos por ahí. Ya. Y pongámoslo en serio, porque el hecho de que usted empiece a hacer esos exámenes va a inhibir a que haya la tentación de tráfico. Yo me pongo en otro caso y es lamentable porque dentro de la experiencia regional uno ha escuchado esas, y más que historias, o sea, hay evidencia. Obvio. Aquel funcionario de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea la rama, que efectivamente está involucrado en tráfico de drogas, no consume drogas, no pretende generar ganancia, pero sí es amenazado, extorsionado en su círculo, en su red. ¿Cómo ve usted esa situación? No sé si ese es el caso, pero existe a nivel de México, de otros países. Bueno, puede ser, pero ahí es donde yo creo que tiene que haber un tratamiento integral del tema, de manera de poder detectar esos problemas y poder dar las seguridades necesarias y las protecciones necesarias, de manera de que sea eficiente. Si usted cree que si al decir que me están amenazando a mi familia si no, yo no trafico, el hecho de decirlo significa que no va a haber ninguna reacción y que se va a archivar el caso, prefiero no decirlo. Pero si estoy seguro que me van a proteger a mi familia y que van a perseguir a quien me amenazó, cambia la cosa, ¿no? Hay que dar las garantías. Obvio. O sea, primero, de todas maneras,
Pero ¿cómo se concreta eso en términos también de las más que las facultades, del músculo que pueda tener las Fuerzas Armadas para eso en particular? De confianza, y no solo en las Fuerzas Armadas, sino las investigaciones, PDI y Carabineros también. Vamos a la institucional del Estado, me puedo salir de las Fuerzas Armadas. Y puede ser todo. O sea, un poco la amenaza a los gendarmes. El drama de los gendarmes es que no denunciaron esto, porque si lo denuncia uno puede actuar. Pero si se quedan callados y son tolerantes con lo que ha pasado en las cárceles, la cosa va increciendo. Y resulta que la amenaza del narcotraficante surte efecto. Jaime Lagré, interesante su punto de vista, y también verlo hablamos de las cuestiones de competencia, pero quiero volver al tema central, ¿no?, de lo que es narcotráfico. ¿Cuál tiene que ser, a su juicio, los plazos, los tiempos que pueda tener la justicia? Me voy a ir a la justicia civil sobre este tipo de temas, y el tratamiento también y la comunicación con los superiores jerárquicos eventualmente de estos funcionarios dados de baja. Bueno, yo creo que es clave que las fiscalías, que son los que llevan la investigación, lo hagan con mucha celeridad y que nuestros jueces razonen en forma rápida estos temas, porque dar ejemplo genera confianza. Y uno de los problemas cuando a usted lo están amenazando o extorsionando es la confianza. Y, por ejemplo, la información en reserva. Pero es clave que sea, obvio. Pero que no sea no tan reservada, pero dentro de la norma, evidentemente. Tiene que ser reservada para que pueda operar, porque si no, usted queda manchado, ¿no es cierto? Y queda además con el riesgo que los narcotraficantes le pasen la cuenta. Claro. Entonces tiene que ser reservada. Jaime Rabinet, se nos acaba el tiempo, pero agradecerle que nos haya acompañado, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, que le vaya muy bien.